apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. Uno de los sectores que más mueve la economía es el de la construcción. En los últimos 4 años, la desaceleración de los proyectos de vivienda ha afectado la generación de empleo. Uno de los trámites que se deben implementar es la prórroga de las licencias de construcción y de urbanismo, tal y como ocurrió en pandemia. Jaime Chávez con el informe en Series Noti5. Un lote vacío, una valla anunciando un nuevo edificio, planos terminados, compradores esperando y una obra que nunca comenzó. Esa escena se repite hoy en distintas ciudades del país y refleja la difícil realidad de uno de los sectores que durante años impulsó la economía colombiana. La construcción atraviesa una de sus mayores desaceleraciones recientes y para los constructores el problema va mucho más allá de vender menos viviendas. Como consecuencia de la incertidumbre jurídica y política que han marcado los últimos meses. Este entorno ha afectado las decisiones de inversión de los hogares y de los empresarios. Las cifras muestran la dimensión del panorama. De acuerdo con Camacol, cuando comenzó el actual gobierno se iniciaban cerca de 196.927 viviendas al año. Hoy esa cifra ronda los 112.497.000, es decir, cerca de 84.430.000 proyectos dejaron de arrancar durante este periodo. La caída supera el 42% y es aún más fuerte en la vivienda de interés social, donde las iniciaciones se redujeron casi a la mitad. Los proyectos que hoy dejan de lanzarse son los que generan el empleo futuro en la construcción, una actividad que en el Valle del Cauca sostiene en promedio cerca de 80.000 puestos de trabajo. Recuperar la confianza para invertir debe ser una prioridad con reglas claras, seguridad jurídica y condiciones que impulsen la demanda. El sector constructor puede volver a convertirse en uno de los principales motores del empleo y crecimiento económico. Pero, ¿por qué ocurre? La respuesta no tiene una sola explicación. Según el sector hay varios factores: menos subsidios, mayores costos de financiación, incertidumbre económica y una cadena de trámites que aseguran se ha vuelto cada vez más pesada. Porque antes de levantar una pared hay que superar un recorrido que puede tardar semanas o incluso meses entre licencias, revisiones técnicas, conceptos y autorizaciones. Uno de esos cambios ocurrió en marzo de este año, cuando el Ministerio de Vivienda actualizó el formulario único nacional, utilizado para erradicar las diferentes licencias urbanísticas, entre ellas las de construcción, urbanismo, parcelación, subdivisión, intervención y ocupación del espacio público. El gobierno explicó que no se trataba de un nuevo requisito y que únicamente cambiaba la imagen de los formatos. Sin embargo, para quienes todavía no habían presentado sus proyectos, significó volver a adaptar parte de la documentación antes de iniciar el trámite. Puede parecer un detalle menor, pero para un constructor cada día cuenta. Cuando un proyecto se retrasa, también se aplazan las ventas, la contratación de personal y el inicio de la obra. Estabilizar las finanzas públicas, organizar la financiación del Estado para que podamos entonces invertir en lo social y en sectores que nos generan mayores ingresos para los colombianos y para el Estado, como es la infraestructura y la vivienda, que además genera empleo. Ahí tendremos que hacer un esfuerzo grande. Ya esta grave situación se había vivido durante la pandemia, cuando el sector considerado el motor de la economía se estancó y no se finiquitaron nuevos proyectos de vivienda. Es por esta razón que se deben ampliar los plazos de las licencias de construcción y de urbanismo, para no afectar los proyectos que ya están en desarrollo y que no solo significan una posibilidad de vivienda para miles de personas, sino una inversión en nuevos proyectos también comerciales. Sería muy conveniente que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio evaluara la expedición de un decreto que adicione un parágrafo transitorio al decreto 1077 del 2015, con el fin de ampliar automáticamente por el término mínimo de 48 meses la vigencia de las licencias urbanísticas que se encuentran vigentes a la fecha de expedición de la medida. Este plazo se propone en consideración a las dificultades que ha enfrentado el sector de construcción
durante los últimos 4 años, las cuales han afectado la estructuración, la financiación y la ejecución oportuna de múltiples proyectos. Y aunque un cambio de formato por sí solo no explica la crisis del sector, los gremios sostienen que hace parte de una serie de cargas administrativas que terminan acumulando tiempos y costos. La discusión, de hecho, va mucho más allá de un formulario. Los constructores aseguran que los procesos para sacar adelante un proyecto involucran a curadurías, empresas de servicios públicos, revisiones técnicas y, dependiendo del caso, autoridades ambientales. Uno de los puntos más críticos, dicen, es la obtención de los conceptos de disponibilidad de servicios públicos, un paso que puede tardar meses y del que depende que un proyecto pueda avanzar. Si uno de esos pasos se detiene, toda la cadena se frena, y mientras el expediente avanza de oficina en oficina, las grúas siguen apagadas y las ventas paralizadas. Que el Ministerio determine oportunidades de mejora en las disposiciones reglamentarias relacionadas con el trámite y estudio y expedición de las licencias urbanísticas, especialmente en lo referente al procedimiento, los efectos y el alcance de las diferentes modalidades, así como sus prórrogas, modificaciones y revalidaciones. El gobierno sostiene que las modificaciones recientes no crean nuevas exigencias y que buscan mantener actualizados los procedimientos. No obstante, desde el sector insisten en que el reto no es únicamente qué documentos se piden, sino cuánto tiempo toma obtener todas las autorizaciones necesarias para empezar a construir. Al final, la discusión no es solo sobre ladrillos y cemento. Detrás de cada proyecto que no despega hay familias esperando una vivienda, miles de empleos que no se generan y una economía que deja de moverse. Porque cuando la construcción se detiene, el impacto termina sintiéndose mucho más allá de las obras que nunca comenzaron. Se conoció la cifra parcial de los ahorradores a pensión que se trasladaron aprovechando la norma extraordinaria entre los fondos privados y Colpensiones. Se cerró la última oportunidad que tenían miles de colombianos para cambiar el régimen en el que se pensionarán. Después de 2 años terminó el mecanismo extraordinario que permitió el traslado entre Colpensiones y los fondos privados, en una de las decisiones más importantes para el futuro económico de miles de familias. El balance preliminar muestra que más de 166.000 personas aprovecharon esta oportunidad para cambiar de régimen, cifra que podría aumentar cuando se consoliden las últimas solicitudes presentadas antes del cierre del plazo. La ley 2381 del año 2024 establece un plazo de 2 años para que las personas que ya no podían optar por un traslado entre regímenes pensionales pudieran hacerlo. Si bien esta ley se encuentra suspendida por decisión de la Corte Constitucional, la misma Corte estableció que el artículo 76 debería continuar vigente. Este artículo es el que establece la ventana de oportunidad de traslados. A partir de ahora, los traslados volverán a regirse únicamente por las reglas de la Ley 100. En la práctica, esto significa que solo podrán cambiarse quienes todavía estén a más de 10 años de cumplir la edad de pensión, es decir, mujeres menores de 47 años y hombres menores de 52 años. Durante los 2 años, las administradoras de pensiones estuvieron haciendo esfuerzos permanentes de contactabilidad con los afiliados que estaban cubiertos por esta oportunidad de traslados, orientándolos hacia la doble asesoría y, si así lo decidían, para que tomaran una decisión de traslado dependiendo de si les convenía o no. Con el cierre de esta instancia extraordinaria, el sistema pensional retoma sus condiciones habituales y quienes no alcanzaron a hacer el cambio tendrán que ajustarse a las reglas ordinarias para un posible traslado. Luego que el Senado aprobara la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella fuera del Capitolio Nacional, los empresarios del Cauca se preparan para este acto inédito en el país. Nuestro director, Edgar Arias, habló con la presidenta de la Cámara de Comercio, Ana Fernanda Muñoz. Luego que el Congreso de la República y especialmente el Senado de la República votara para que definitivamente la posesión del presidente electo se haga fuera de Bogotá, fuera del Capitolio Nacional, pues se conoce que el Cauca sería el lugar, no se sabe si el José Hilario López o el centro de Popayán, y por eso hemos invitado a la presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, la doctora Ana Fernanda Muñoz, para que nos cuente cómo han recibido esta noticia. No, Edgar, aquí muy contenta con estas noticias, la verdad. Estamos muy emocionados y sentimos esta decisión, inicialmente el presidente electo y ahora validada por el Senado, es un espaldarazo para el departamento del Cauca. Para nosotros es una noticia muy, muy importante. Para nadie es un secreto las dificultades que hay en el sur del país, departamentos como Valle, Cauca, Nariño, que enfrentan muchos retos y desafíos contra los grupos al margen de la ley. ¿Qué significado tiene ya que el presidente electo tome esta decisión y haga presencia en el territorio, doctora Ana Fernanda? A ver, para mí lo más importante de esto es que hay un reconocimiento de la situación que actualmente está viviendo el sur del país y en particular el Cauca. Yo soy lastimosamente una
convencida de que estos problemas que en este momento están viviendo ustedes en el Valle, que vive Nariño, el Huila, en algún momento iniciaron en el departamento del Cauca y no se le prestaron atención de manera oportuna. La situación de orden público que está viviendo el suroccidente del país en alguna forma arrancó en el departamento del Cauca, y el hecho de que el presidente decida que su posición como presidente oficial va a ser en el departamento del Cauca es un espaldarazo muy grande. Ahora bien, y es una cosa que yo quiero dejar en claro, es no todo lo que pasa en el Cauca se resume en orden público. Es preciso que ahora siga de la mano de este primer espaldarazo una estructuración de cómo sacar adelante el suroccidente. O sea, el suroccidente de verdad necesita que el gobierno central lo mire de una manera distinta, el departamento del Cauca necesita que se le mire de una manera distinta y creo que estamos arrancando por buen camino. El emprendimiento, el esfuerzo que hacen inversionistas por mantener los empleos, yo creo que se vuelve a conversar, se ponen sobre la mesa nuevamente de que la empresa privada es el principal generador de empleo y como tal, ustedes en el Cauca que permanentemente luchan y frecuentemente ponen sobre el debate la necesidad que tienen las empresas con todas estas reformas tributarias y demás, que no es solamente que tengan que tributar, sino que también hay que devolverle también y facilitar las cosas para que llegue la inversión. Es que, Edgar, yo te digo una cosa, si no fuera por el sector productivo del departamento del Cauca, el departamento del Cauca sería una zona de guerra. O sea, no lo es, y yo puedo decirte con muchísimo orgullo que estamos exportando café caucano a 102 países, que el año pasado las exportaciones del departamento del Cauca crecieron un 30%, que en el último reporte que tenemos del IMAE a febrero, el departamento creció 0.5 por encima de lo que crece la nación, Colombia. Los que mantienen el departamento del Cauca a flote son sus empresarios, porque son unos berracos que no les importa si la vía está bloqueada, si están invadiendo, si hay atentados terroristas, ellos siguen, ellos no se rinden. Entonces, sentir que el respaldo hacia el sector productivo para nosotros es ver la luz al final del túnel, es decir, sí se puede, todo este esfuerzo que hemos hecho vale la pena, porque yo te digo que no estábamos aguantando ya mucho más. Uno ya veía a esos empresarios que estaban diciendo, pero ¿cómo podemos aguantar en esas condiciones? Si hay gente berraca en este país son los empresarios caucanos. Yo eso sí me les quito el sombrero. Todavía está el debate si se hace en el batallón José Hilario López o se hace en el casco urbano de Popayán, o sea, ya tienen la experiencia, el Congreso Gastronómico, la Semana Santa, para que desde Popayán se le dé la seguridad y se cumpla con este gran evento que es la posesión del presidente electo, doctora Ana Fernanda. Es una de las preocupaciones que hemos tenido y que lo hemos manifestado en los espacios en que hemos podido, y es que se requiere un gran despliegue de fuerza pública. Somos conscientes de que el departamento está pasando por unos momentos muy complejos. Aún no tenemos información de si la posesión se va a hacer en el Parque Caldas o en el Teatro Municipal o en la misma brigada. Lo que sí es cierto es que cualquiera de las decisiones que se tomen implica una estructura de fuerza pública grande, que es precisamente lo que necesitamos, o sea, que se muestre que el gobierno está mirando al Cauca. Esperemos que pronto sepamos dónde se va a hacer esta posesión, porque de ahí depende de una serie de despliegues, por ejemplo, si se va a hacer en el centro, cómo se va a manejar, qué tipo de seguridad tiene que estar en el centro, en el Parque Caldas, si se va a hacer en la brigada, o sea, todo tiene unas connotaciones importantes. La noticia salió ayer en la tarde, estamos esperando que pronto se nos informe para que podamos, administración municipal, departamental y todos los actores que podamos en una u otra forma tener alguna injerencia, podamos trabajarle al ejercicio. Presidenta, usted lo decía en materia de infraestructura, muy importante que se termine esa vía Santander de Quilichao a Popayán, que también se trabaje en la salida hacia el Pacífico, en la frontera con Ecuador, porque también el tema de infraestructura es fundamental para el desarrollo de los departamentos del suroccidente del país y es una petición que se le va a hacer al presidente electo, doctora Ana Fernanda. Totalmente, Edgar. Yo resumo, yo digo que el departamento del Cauca se soluciona con tres estrategias centrales. Una primera estrategia es presencia estatal. Y presencia estatal no hablo solamente de fuerza pública, hablo de presencia estatal de todo el gobierno central. Es decir, si yo logro como fuerza pública llegar y recuperar un territorio, inmediatamente ese territorio tiene que llegar a ser copado por el Estado. Es decir, Ministerio de Agricultura, ICBF, Fiscalía. No podemos pretender que simplemente con presencia de fuerza pública un territorio se recupera, porque tendrían que quedarse todo el tiempo nuestros soldados y policías en ese territorio. Tiene que ser una acción de la mano, o sea, no solo Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura, de Comercio, de Transporte.
Si yo a ese ejercicio de recuperación de territorio le sumo inversiones estratégicas, y yo en eso soy un poco crítica, cuando yo hablo de inversiones estratégicas, yo no hablo de que recuperemos los árboles al instante. Creo que somos el único departamento en el mundo cuya costa no está conectada con el interior. Necesitamos esa vía al mar, necesitamos que la vía Popayán, el Estanquillo, salga adelante, necesitamos que la costa pacífica tenga abastecimiento de energía eléctrica a las 24 horas del día y no pase lo que pasa, que pueden pasar 3 semanas sin energía eléctrica en López de Micay. Si yo tengo esos dos factores y yo adicional a eso le sumo algo como lo que tuvimos con la ley PAES, que fue lo que permitió el florecimiento de todo nuestro sector industrial del norte del departamento del Cauca, unos beneficios tributarios para los empresarios del departamento, créeme que eso inmediatamente va a tener un impacto positivo en toda la región y va a recuperar el departamento del Cauca. Yo sé que eso como una estrategia de recuperar el suroccidente, de verdad va a tener unos resultados sumamente importantes. ¿Cómo ven ustedes, doctora Ana Fernanda, las primeras decisiones del presidente electo cuando no solamente está gobernando pensando en Bogotá, en el centralismo, sino que ya piensa en una capital alterna como Barranquilla, piensa en que las regalías tienen que llegar efectivamente a las regiones y descentralizar el país para que departamentos y alcaldías puedan manejar su presupuesto de acuerdo a sus necesidades? Es que, Edgar, es muy fácil y muy cómodo y muy poco eficiente pretender que el país funciona de acuerdo a lo que tú ves en una oficina en un 7º piso en la 72. El país tiene una dinámica, es más, 2 departamentos hermanos como son el Valle y el Cauca, son departamentos que tienen unas complejidades y unas diversidades que requieren una atención diferenciada. Y muchas veces eso hace que los procesos no funcionen tan eficientemente porque toca tropicalizar los proyectos y esto es luchar contra un gobierno absolutamente centralista. Esa presencia en regiones es importante. Ahora bien, y lo hablábamos hoy porque en este momento estamos aquí en Río Negro con las cámaras de comercio del país y hablábamos de la importancia que tiene también la facilidad que tenemos muchas cámaras de comercio medianas y pequeñas, o sea, muchos departamentos en llegar hasta por ejemplo, llegar hasta Medellín, donde se ha anunciado va a quedar la sede de ProColombia. Entonces, por ejemplo, desde Putumayo, tú tienes viaje sencillo de Mocoa hasta Bogotá, pero de Mocoa hasta Medellín no es tan fácil. Entonces, también hay que pensar en esas estrategias. Pues, doctora Ana Fernanda, muchas gracias por esta comunicación con los seguidores en redes sociales de Noti5 y estaremos muy pendientes porque comienzan las solicitudes, me imagino que a través de la Cámara de Comercio, de la Presidencia de la República, a solicitar las acreditaciones para poder estar en esta posesión, como usted dice, inédita, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo lo manejan. Estamos ya empezando a identificar qué cosas se necesitarían desde el sector productivo, es decir, si por ejemplo se necesitan temas de seguridad particular en los hoteles o en los restaurantes o las empresas de transportes especiales. En eso estamos tratando de organizar esto. Vamos a ver qué noticias tenemos en las próximas horas, porque esto es una cuestión de horas que nos ha ido cambiando todo. Pues muchas gracias, doctora, por esta comunicación. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. La ofensiva militar del gobierno entrante permitirá fortalecer la relación internacional con países vecinos. Desde el Ministerio del Interior de Ecuador ya se anunciaron operaciones conjuntas en la frontera. Las conversaciones se están dando, esto es un tema que estamos avanzando sin mayor problema. Hay un mensaje claro que ha salido ya, que lo ha dicho el presidente electo en Colombia, que desde el día número 1 pues se comenzará el ataque a la producción de cocaína. En las últimas horas desde Ecuador, el ministro del Interior, John Reinberg, anunció que el gobierno de Abelardo de la Espriella comenzará una ofensiva contra los grupos al margen de la ley que operan en la frontera con Colombia. Según indicó, las disidencias se han fortalecido con presencia de armamento, lo que ha aumentado el delito transnacional y ha afectado a los ecuatorianos. Con la ayuda de países como Estados Unidos se atenderá esta necesidad de las naciones que han tenido que padecer el secuestro, la extorsión y el tráfico de narcóticos. Por mucho tiempo, pues, Colombia, lamentablemente, por decisiones equivocadas, sus autoridades pues dieron rienda suelta a problemas fronterizos que causaron, por supuesto, problemas para los ecuatorianos. El incremento en el cultivo de cocaína, que eso pues trajo criminalidad, no solamente en Colombia, sino también acá en el país, y el combate a los grupos guerrilleros, a los grupos disidentes, a los grupos criminales en el país de Colombia y también en el país de Ecuador.
En estos últimos 4 años no fue posible avanzar en la frontera contra esta amenaza y ahora, con el cambio de gobierno en Colombia, desde la campaña se ha definido una estrategia para combatir de manera directa a estos actores que tienen en jaque las economías y la tranquilidad de miles de personas en las fronteras. El presidente Daniel Noboa ha tenido ya comunicaciones con los presidentes electos de los dos países, se está avanzando en los planes de seguridad, en las medidas de seguridad que se van a implementar en las diferentes fronteras. Esto tiene que arrancar desde el día número 1. Las instrucciones dadas a nuestras fuerzas del orden, estamos listos. Como parte de esta ofensiva, el gobierno de Ecuador asegura que está listo para poner en marcha las acciones anunciadas, con el propósito de enfrentar a estas estructuras criminales y reforzar la seguridad en la zona fronteriza. El gobierno entrante anunció nuevas decisiones en materia de seguridad y emprendimiento, también iniciativas para promover la descentralización en el país. Una vez se cumplió el empalme territorial del presidente electo Abelardo de la Espriella en Antioquia, se definieron varios puntos importantes que redundará en la política de seguridad en nuestro país. El primero de ellos tiene que ver con que Medellín será la segunda casa del gobierno nacional, después de Barranquilla, donde se habilitará la sede de la aduana para tal fin. Vamos a tener una sede alterna de la presidencia. Ustedes saben que yo he dicho que no voy a gobernar desde la Casa de Nariño. Pues voy a ir a Bogotá, por supuesto, pero voy a estar en todas las regiones del país. Vamos a tener una sede alterna en Barranquilla, vamos a tener otra sede alterna en el suroccidente, en Cali, y una sede en Medellín. Desde la capital paisa se liderarán las ayudas internacionales recibidas a través del Plan Patriota 2.0 para coordinar los operativos contra el narcotráfico y los cabecillas de los grupos al margen de la ley que han ganado espacio en los territorios. Además, Antioquia será la sede del Escudo de las Américas con el objetivo de ratificar esta alianza binacional con el país norteamericano. El convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en lucha contra el crimen y el narcotráfico. Y la sede de Colombia la vamos a tener en Medellín. Porque aquí en Medellín está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado. Desde aquí, desde Medellín y desde el área metropolitana salen la mayoría de órdenes al resto del país, así que nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser. Se someten o se les da de baja como en derecho corresponde. El gobierno electo aseguró que la sede de ProColombia se trasladará a este departamento desde donde se impulsarán los principales proyectos de emprendimiento y de moda para el país con la designación de Jaime Uribe como director. Traer la sede principal de ProColombia a la ciudad de Medellín, que es una ciudad en donde el desarrollo, el progreso, el emprendimiento es sin duda alguna de lo más importante para la economía colombiana, y vamos a traer aquí. Abelardo de la Espriella terminó este empalme recomendando a todos los gobernadores y alcaldes de Colombia que den a conocer los proyectos que quedaron en fase 3, es decir, con recursos asignados para gestionar su ejecución incumplida por el gobierno saliente, ya que la situación fiscal del país es delicada y por ahora no se podrán incluir nuevos proyectos en la nación. Hola, soy un man sano, un experto en inversiones sanas, y hoy voy a aconsejarte cómo invertir de la manera más sana. La inversión más sana es construir en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Muchos de nuestros clientes han hecho lo más sano. Han invertido en otros de nuestros proyectos para varios tipos de negocios: alquiler de vivienda, comercio o rentas cortas. Recuerda lo que un man sano te aconseja. La inversión más sana es la que multiplica tus finanzas. Invierte hoy mismo en los lotes de la Gran Manzana. La Defensoría del Pueblo reportó el número de casos en el país que han originado desplazamiento en diferentes regiones de Colombia. Una de las más afectadas, el departamento del Cauca, donde continúa el reclutamiento de menores. La Defensoría del Pueblo dio a conocer que entre enero y junio de 2026 se registraron 83 eventos de desplazamiento forzado en Colombia que afectaron a cerca de 16.000 personas. A corte del 30 de junio, el Cauca es uno de los departamentos con mayor número de víctimas, con 2.622 personas desplazadas, cifra que lo ubica en el segundo territorio más afectado del país, superado por Norte de Santander. Le sigue Nariño con 2.223 personas. El Valle del Cauca registra una cifra menor, 530, mientras que Chocó reporta 110 personas. En el suroccidente colombiano, solo en el mes de junio, 714 personas de Linares y los Andes en el departamento de Nariño y 335 pobladores de Argelia y Suárez en el Cauca se vieron obligados a desplazarse forzadamente de sus territorios.
Por otro lado, 10.672 personas se vieron afectadas por dinámicas de confinamiento en el departamento del Cauca este año. Tan solo el mes pasado, estas dinámicas restringieron la movilidad de las comunidades de los municipios de Argelia, Patía y Suárez. Chocó lideró esta lista con 11.166 ciudadanos perjudicados. Esta información evidencia la injerencia que tienen los grupos armados ilegales sobre la población en esta región del país, que sigue atrapada por una violencia que la perjudica cada vez más. El próximo año, según Estados Unidos, se daría la transición democrática en Venezuela con un nuevo Tribunal Supremo y nuevas autoridades electorales. El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encargó de anunciar la transición democrática en Venezuela. Desde 2015, la Asamblea Constituyente había solicitado esta decisión, que no había sido posible por el régimen de Maduro. Ahora, con Delcy Rodríguez a la cabeza y el gobierno estadounidense, se está dando el paso definitivo para que la situación política y jurídica implemente el cambio en el vecino país. Un grupo que representa a la Asamblea Nacional de 2015, la última Asamblea Nacional elegida democráticamente, el grupo que reconocimos como el gobierno legítimo de Venezuela, tuvo una reunión con el gobierno interino y acordaron establecer un formato y un foro, no solo para conversaciones de reconciliación, sino para comenzar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela. Creo que sus conversaciones oficiales comenzarán la primera semana de agosto. Esta transición implica que el Tribunal Superior de Venezuela no esté en manos del antiguo régimen y que el sistema electoral cambie, con el propósito de realizar unos comicios en los que se elija al próximo jefe de Estado, a más tardar en junio del próximo año. De este proceso hará parte la líder opositora María Corina Machado, quien salió avante en el pasado proceso junto a Edmundo González. La decisión traería además beneficios para Colombia al restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Recordemos que el gobierno entrante nombró como embajador en Venezuela a Jorge Hayer, con lo que se consolida una nueva etapa en la relación bilateral. En la otra cara de la noticia recorrimos las viviendas aledañas a la zona afectada por el incendio en el barrio Porvenir de Cali. Esta semana familias enteras expresaron lo que vivieron durante la emergencia. Lograron regresar a sus casas. José Vicente Cabezas con el informe. Sin poder pasar la noche en sus casas por la acumulación de humo, los habitantes de la Comuna 4 regresaron hoy a lavar pisos, desmanchar paredes y reiniciar con su fe en esta adversidad. Aún tienen fresco el recuerdo de cómo, desde los tejados de las bodegas vecinas, se veía la intimidante columna de humo que muchos reportaban desde varios puntos de la ciudad. Tenemos mangueras, pero no tenemos agua. No tenemos, en las redes no hay presión de agua. 3 bodegas con cartón, papel y madera ardieron en una construcción edificada antes de las normas de seguridad vigentes. Esto complicó la reacción antes de llegar los bomberos. Algunos reviven la escena con videos como este, que les traen a la memoria cómo corriendo o protegiéndose en sus vehículos huyeron de la cortina de humo que eclipsó la tarde. Quiten todo lo que está ahí, quiten todo lo que está ahí. Voy a buscar los gatos, El pánico aún se dibuja en los rostros de quienes vieron venir, amenazantes, las llamas sobre sus techos. Varios vecinos rompieron vidrios para evacuar personas afectadas y animales de compañía. Mi mamá, porque ella se ahogó y de ahí se desmayó, entonces le faltó la respiración y todo. Cerca de 18 horas continuas necesitaron más de 30 unidades de bomberos para contener la conflagración que inició en este punto que ustedes ven en este momento en pantalla y que generó una reignición por los puntos calientes. Con cortes en las líneas de propagación, esta tarde 70 efectivos de 10 estaciones de bomberos apoyados por 6 máquinas bomba, 2 unidades de altura y carrotanques confinaron la devastación. Lo que hemos hecho son labores de prevención, extinción en los focos calientes que quedan dentro de las bodegas. La 1, la 2 y la 3, las cuales se vieron más afectadas. Tenemos en el sitio
3 máquinas extintoras con 12 unidades y un vehículo logístico. Las autoridades evaluaron por qué las mangueras de los socorristas dejaron de proyectar sus potentes chorros contra las llamas por varios minutos, cuando el suministro de agua colapsó. Lo que nos pidieron en su momento era aumentar la presión en los hidrantes para poder atender la emergencia, lo cual lo hicimos a través de nuestros sectores hidráulicos. Fueron desconformados los de la zona y direccionamos toda la presión hacia los hidrantes que nos pidieron. Por fortuna, la maniobra evitó una tragedia mayor al impedir que las llamas alcanzaran estructuras aledañas que también contenían cilindros de helio, argón y dióxido de carbono. Pese a lo que consideraban algunos, la Federación Colombiana de Fútbol renovó el contrato del técnico argentino Néstor Lorenzo como estratega de la selección colombiana de mayores. La buena participación en la Copa América y en el reciente Mundial fueron los resultados a tener en cuenta para tomar esta decisión. La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la renovación del contrato del estratega argentino Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia masculina de mayores. De acuerdo con la organización, Lorenzo alcanzó con el equipo logros como el subcampeonato de la Copa América en 2024, la clasificación al Mundial de este año y un invicto de 28 partidos. El estratega ha dirigido al combinado nacional desde 2022, con un balance de 31 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Tras una reunión de la federación encabezada por Ramón Yesurum, la directiva manifestó su respaldo al proceso del argentino. Por el momento no se conoce el plazo del nuevo contrato. La tricolor retornará en septiembre para las fechas FIFA de partidos internacionales, tras su eliminación en octavos de final de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Así llegamos al final en Noti5. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. Feliz fin de semana. Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.